A la mañana siguiente, tras abandonar el eremitorio de la montaña, proseguí mi marcha, y finalmente arribé al Valle del Silencio. Se trataba de un hermoso lugar, rodeado de altas montañas y bosques. Había una pequeña villa fortificada, y en las montañas se apreciaban algunas construcciones eremíticas, perdidas en la inmensidad de los bosques. En alguna de ellas debería habitar el sabio eremita del que me habían hablado. Caminé hasta la villa, la cual se encontraba al pie de una laguna, donde sobrevolaban las aves. Una vez hube accedido a la villa por el portón principal, le pregunté a un hombre si podría indicarme el camino que lleva a la ermita del sabio, mas dijo no conocerlo. Y pasé toda la mañana recabando datos, de aquí para allá, a lo largo y ancho de la población, pero no había manera alguna de obtener una información precisa de cómo encontrar al sabio eremita. Todos en la villa decían conocerle, pero ninguno quiso decirme de quién se trataba, ni dónde estaba su ermita. Pensé que querían preservar su intimidad y su vida de retiro y soledad. Por fin, uno de los lugareños me dijo que debía de preguntar al presbítero de la villa, de nombre don Macario. Sin embargo, la iglesia estaba cerrada, así que me senté en un banco de la plaza, enfrente de la misma. Mientras comía un trozo de pan que extraje de mi zurrón, presenciaba el paso de los lugareños, en sus afanes cotidianos. Al cabo de un rato, llegó a la plaza el presbítero. Debía de tener unos 80 años. Abrió los portones de la iglesia y se sentó en la primera fila, en donde permaneció en silencio. Yo, por mi parte, tomé asiento un poco más atrás. La iglesia era silenciosa, recogida, con el suelo recubierto de madera y con preciosas vidrieras que recreaban escenas de la Pasión de Cristo, muy ilustrativas. El templo pertenecía a la iglesia luterana. Comenzaron a sonar las campanas. Era la hora del culto. Accedieron al templo unas 30 personas, matrimonios, niños y mayores, y comenzó a sonar el órgano, llenando la iglesia con un sonido envolvente. Tras la antífona, fueron saliendo los lectores. La primera lectura fue del libro del profeta Jeremías, la segunda, el Salmo 16, y la tercera, el pasaje de la Samaritana del Evangelio según San Juan. Después de la lectura del Santo Evangelio, el presbítero, don Macario, dio un sermón que no dejó indiferente a nadie. Queridos hermanos, ya sabéis que el hombre común es inestable, egoísta, vanidoso y prisionero de las pasiones. Debido a la esclavitud del pecado, el hombre ha establecido una insana identificación con los placeres para los sentidos, y ahí es donde comienza a vivirse una penosa tortura. Mas aun satisfaciendo todas las demandas de placer, surgen más y mayores demandas, que someten al hombre al infierno en la tierra. Y si no despierta, él mismo se estará condenando a una penosa espiral de sufrimiento, que habrá de prolongarse hasta más allá de esta vida terrenal, porque no es Dios quien condena, sino el mismo hombre, apartándose del agua viva, de la fuente de amor eterno. Por eso se requiere de una profunda fidelidad al Evangelio, a fin de que florezca en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer como la samaritana del pasaje, donde ya la condición pecaminosa no cause tanto estrago. Cuando se empieza a vivir eso,
uno puede descubrir al hombre y a la mujer real, hechos a imagen de Dios. Mientras lo escuchaba, me dije que quizás él era el sabio eremita que buscaba, ya que algunos ermitaños eran también ministros consagrados. Sea o no, aquel lugareño me dijo que tenía que hablar con don Macario. Al finalizar el culto, don Macario se despidió cariñosamente de todos los asistentes. Salió de la iglesia y se marchó. Rápidamente me dispuse a seguirle. Salió de la villa, tomando un estrecho sendero de montaña, a través del bosque. Se apoyaba sobre un bastón y avanzaba con seguridad. Yo le iba siguiendo en la distancia, pero él se movía con tanta soltura por el sinuoso sendero que me costaba enormemente seguirle el ritmo. Alcanzó una bifurcación, luego otra y otra. Finalmente atravesó unos matojos para llegar a la ermita. Se trataba de una antiquísima y pequeña construcción románica, desde la cual se divisaban al fondo las vastas montañas del Septentrión que atravesé en las últimas jornadas. Abajo, en el inmenso valle del silencio, se situaba la apacible villa, donde don Macario había oficiado la Eucaristía poco antes. De pronto, estando don Macario dentro de la ermita, dijo: ¿A qué esperas para entrar? Me quedé paralizado, sin saber qué responder, y tras unos segundos de silencio, rectificó, diciendo: Pensando lo mejor, saldré yo afuera. Así disfrutaremos juntos del bello paisaje. Don Macario salió y tomó asiento bajo el porche de la ermita, diciéndome: Todos los días, después del culto, acostumbro a sentarme aquí, a contemplar las montañas. Esas montañas me ayudan a transportarme, a elevarme a las regiones celestiales. Son un medio para meditar el Evangelio del día en el silencio, la soledad y la belleza, y para saber que nuestro Creador no nos desampara nunca, a pesar de las acometidas de la vida en este mundo. Entonces me acerqué a él y le pregunté tímidamente: Permítame la pregunta, ¿es usted el sabio ermitaño que vive en estas montañas? Sabio, no lo sé. Ermitaño, tal vez. ¿Cómo te llamas? Me llamo Melchor. ¿Me estaba esperando? Camael, ¿te suena? Ayer estuvo aquí. Me habló de ti, que por ventura vendrías. ¿Conoce a Camael, el peregrino? Desapareció en el bosque la otra noche y no volví a saber nada de él hasta ahora. Claro que lo conozco. Hace ya muchos años. Y si no es indiscreción, ¿cómo lo conoció? Don Macario guardó entonces un breve silencio, reflexivo, como recordando viejos días. Está bien, joven. Siéntate y escucha atentamente. Cuando yo tenía tu edad, unos 40 años, iba a casarme. Ella era la mujer más bella y más cariñosa que había conocido. Era para mí el tesoro más preciado y valioso. Mas he aquí que 2 días antes de la boda me escribió una breve carta de despedida, sin darme más explicación que se marchaba a vivir a otro país y que no la siguiera. Jamás volvimos a vernos.
Ya puedes imaginar la cara que debió de quedárseme en aquel momento. Lo lamento. Debió de ser muy doloroso. Fue como una puñalada en el corazón, sí. Pero no lo lamentes, hijo, porque aquello me abrió una puerta que jamás hubiera esperado. ¿Qué sucedió después? Lo que sucedió fue lo siguiente. Yo todavía no era una persona religiosa, como lo soy ahora. Simplemente practicaba la religión por tradición, pero no como una relación profunda con Dios, lo cual es la verdadera religión. Había puesto toda mi confianza en aquel casamiento. Aquella bella mujer era el centro de mi vida. Y por el dolor tan grande que sentía a causa de su partida, decidí poner fin a mi vida. ¿Por qué nos aferramos a las cosas y a las personas de manera tan desordenada, hasta el punto de esclavizarnos hasta la muerte? Porque hasta que no conocemos el amor del Creador nuestro, no somos realmente libres. Nacemos en un mundo destituido de su gracia. Una vez hayamos conocido realmente a Dios, ninguna cosa en este mundo podrá someternos, y seremos hombres libres. Ese es el plan de Dios revelado en la Sagrada Escritura. Por eso tuvo que acontecer la encarnación de su Verbo, lo que significa que el árbol de la vida tuvo que irrumpir en este mundo para rescatar a los pájaros dispersos que antes descansaban sobre sus ramas. Y nosotros somos esos pájaros dispersos, ¿verdad? En tanto no nos religamos al árbol de la vida. Sí, el éxodo del pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, fue una liberación externa que simbolizaba y prefiguraba la futura redención en Cristo, que es una liberación sobrenatural y espiritual, porque he aquí que Dios mismo, el árbol de la vida, descendió a esta dimensión como una expresión mínima de la vida, como una semilla capaz de redimirnos de la peor esclavitud. ¿Y cómo puedo saber si soy verdaderamente un hombre libre? Te responderé con una paradoja que te hará reflexionar. La esclavitud a Dios es verdaderamente libertad, porque servir al árbol de la vida nos va liberando de nuestros oscurecimientos, mientras que la aparente libertad que proporciona el mundo en realidad conduce a la esclavitud, a la concupiscencia, a las posesiones, a nuestros más bajos instintos, a nuestras iniquidades, a nuestro propio ego. Melchor, ¿en qué estado crees que te encuentras? Pregúntatelo con toda sinceridad durante el camino. Gracias, don Macario. Así lo haré. Volviendo a tu historia, ¿qué ocurrió cuando decidiste poner fin a tu vida? Había depositado tantas ilusiones y proyectos junto a aquella mujer que había llegado al punto de convertirla en mi propio ídolo. Por eso, el solo hecho de perder a aquel ser tan codiciado provocó en mí la idea irresistible del suicidio. Si yo la hubiera amado desde el puro amor a Dios, hubiera sido diferente.
ella no hubiera sido mi ídolo, sino una bella criatura de mi Dios. Pero yo hice del amor una grotesca caricatura, una sed de posesión. Y señalando hacia uno de los árboles que había enfrente nuestro, don Macario dijo: Mira, ¿ves aquel árbol de allí? Pues ahí mismo fue donde intenté suicidarme. Pero antes de que me pusiera la soga al cuello, apareció un peregrino. Se trataba de Gamael, diciéndome que se había perdido por el bosque. Entonces, a fin de volver a conducirlo por el camino de los peregrinos, le acompañé abajo. Y he aquí que mientras bajábamos la montaña en dirección a la villa, Gamael me fue explicando toda la Sagrada Escritura. Entonces, al llegar al camino, donde debíamos despedirnos para que él prosiguiera, fue tan grande la atención que despertó en mí, que olvidé por completo aquello que minutos antes iba a ser capaz de cometer, y le pregunté si le importaría que anduviese con él un tramo del camino. Al final, ese tramo se convirtió en un día, y ese día en un mes peregrinando juntos. ¿Y después qué sucedió? Sucedió que al volver a casa, mi único deseo era estudiar para ser ministro del Evangelio y dar mi vida por Cristo. Y así lo hice. Cuando fui ordenado me mandaron a esta villa. Después quise vivir en esta ermita, en el mismo lugar donde pensé poner fin a mi vida, pero que acabó por convertirse, tras la llegada de Gamael, en el lugar donde inicié una vida nueva, dedicada al amor de Dios. Gamael debe tener sin duda un don muy especial para compartir y transmitir la palabra de Dios. Es asombroso cómo se esfumó la idea del suicidio de tu mente. Hacía muchos años que no veía a Gamael, hasta ayer, pero te aseguro que ese hombre es un santo de verdad. Yo solo soy un pobre ermitaño, que intenta compartir el Evangelio en una iglesia. Sin embargo, en estos días que corren, hay poca gente interesada en la religión. Casi todo lo que hay son fruslerías. Vivimos en tiempos de apostasía y persecución. Pero tú, Melchor, caminas hacia la verdadera religión, hacia el religare con el amado, ¿verdad? No existe otra cosa en mi vida que anhele tanto. He venido para que me digas cuál es la senda que conduce hacia la ciudad de Dios. ¿Realmente existe esa ciudad habitada por hombres santos? A todos cuantos he preguntado, nada saben. Sí, existe. Y allí viven santos, sí. ¿Y cuál es el camino que conduce a la ciudad? El santísimo sendero de purificación que han recorrido religiosos de todo el orbe. Ese camino te conducirá hasta la ciudad de Dios. ¿Y dónde puedo hallar el inicio de ese santo sendero? Ya lo has encontrado. He aquí que sobre ese sendero caminas. Solamente necesitas una regla, a fin de no extraviarte en el itinerario, hasta llegar a la última etapa sin demasiadas distracciones. ¿Una regla? Así es, pero no una regla mundana y opresiva, sino una regla de vida que te lleve a la santidad. La vida de un peregrino, de un religioso errante, puede ayudar a crecer en santidad, pero también puede tornarse en un camino de disolución, de búsqueda de lo lúdico, si no se establece una santa regla. ¿Y cuál es esa santa regla? La regla del peregrino. ¿De qué trata? Trata sobre oración y otros asuntos para ordenar la vida espiritual del peregrino. ¿Existe algún tratado que la explique?
Y acto seguido, don Macario entró a la ermita y volvió con un pequeño librito titulado Regla del Peregrino. Me lo entregó, diciendo: Es un breve escrito anónimo, te ayudará. Gracias, don Macario, esta misma noche lo leeré. Lo que ahí leerás no son métodos concretos a seguir, sino una serie de consejos enfocados a facilitar la vida religiosa durante la peregrinación. Pero lo que importa, al fin y al cabo, es entregarse de lleno a esa regla. Lo haré con todo mi corazón. Pero recuerda esto, los libros que mejor explican esa vida de pureza están en el Nuevo Testamento, pues todos los modos de vida cristiana son adaptaciones de los Evangelios. Esa es, sin duda, la mejor guía. Entiendo. Por eso llevo también conmigo este Evangelio según San Lucas. Una última pregunta. ¿Dónde continúa el camino? ¿Hacia dónde debo dirigir mis pasos a partir de ahora? Deberás encontrar una gran iglesia abandonada, dedicada a San Juan, el apóstol, antiguamente muy visitada, pero hoy olvidada. Después tendrás que peregrinar hasta el monasterio de la Orden de la Rosa de Oro, mucho más allá de la iglesia de San Juan. ¿Dónde se encuentra la iglesia de San Juan? Tendrás que atravesar el bosque de la Desolación, a un día de caminata, al oeste de este valle. El bosque de la Desolación se encuentra más allá de la gran llanura, que puedes encontrar si tomas el arco de acceso trasero, en la villa de ahí abajo, donde oficio la Eucaristía. Pero ten mucho cuidado, ya que en ese bosque habita el diablo. Está lleno de malhechores, delincuentes y gentes aviesas. Ya caía el sol, y el viento comenzó a soplar con fuerza. Entonces le dije a don Macario sin vacilar: partiré de inmediato en busca de esos lugares. Gracias, don Macario. Y seguidamente nos dimos un fuerte abrazo y nos despedimos. Y mientras me iba alejando, me dijo: Pero recuerda, Melchor, de nada servirá ir a esos lugares si no eres fiel a esa santa regla. De lo contrario, jamás hallarás la ciudad de Dios. Y dejando atrás la ermita de don Macario, descendí nuevamente hacia la villa del Valle del Silencio. Empezaba a anochecer. En la villa me aprovisioné de pan y frutos secos, y me dispuse a pernoctar en una posada, a fin de dormir en mejores condiciones, ya que no sabía lo que iba a encontrarme a partir del día siguiente. Estando en la habitación de la posada, me senté en el escritorio y comencé a leer la regla del peregrino, que generosamente me había regalado Macario. Esta recopilaba varios aforismos, a modo de breves consejos, a fin de guiar al peregrino por la vida religiosa. Y así me fui leyendo toda la regla, que terminaba diciendo: esta regla te acompañará hasta la morada santa.